Bienvenidos a un nuevo episodio de Stronger Together. Señores, estamos de aniversario. Estamos cumpliendo 4 años desde el 2019. Pueden ir a Spotify y ver que el primer episodio fue publicado en agosto 2019. Gracias por todo su apoyo. Realmente llegar aquí es por tener una comunidad muy linda, por tener una comunidad muy comprometida con conversaciones que a veces son duras, son incómodas, son pesadas, a veces son divertidas, son ligeras, pero agradezco demasiado. Como que cuando me paran en la calle me dicen, me gusta el podcast. Gracias por su apoyo, gracias por 4 años de permitirme como el sueño de simplemente sentarme a hablar con mujeres y tener una excusa para invitar a mujeres como la que tengo hoy aquí. Que digo, tengo una excusa para sentarme a hablar 1 hora con Virginia. Y la excusa se llama Stronger Together. Realmente, nada, el espacio se ha convertido en muchísimo más de lo que yo me imaginaba. Como que lo que para mí era simplemente conversaciones. Y siempre lo explico porque sutilmente no, pero siempre ha sido una plataforma que busca equidad, que busca demostrar que todas las mujeres somos diferentes, que tenemos diferentes realidades, diferentes trasfondos. Cada vez que tenemos la oportunidad, apoyar temas de derechos de niñas y de mujeres dominicanas y sobre todo como batallar esa mala enseñanza de que las mujeres no nos apoyamos, que nos destruimos. Entonces, gracias por que con cada vez que ustedes lo escuchan, lo comparten, lo recomiendan, lo ponen en una historia, están apoyando más que a mí o al podcast que tiene el nombre de Stronger Together. Estamos apoyando a la imagen real de las mujeres dominicanas y latinoamericanas. Somos Barbie candidata a presidenta, Barbie doctora, y eso me hace muy feliz. Y justamente pues ya el preámbulo, gracias a Patreons por apoyarnos también a tener este espacio con ese apoyo mensual. Pueden entrar a Patreon desde $5, no crea que lo vamos a atracar, son $5. No puedo decir que un café, porque así que te tengo un capuchino al mes. Gracias por dar ese capuchino al mes al podcast. Y tenemos hoy a Virginia Antares, que es candidata presidencial a la República Dominicana por parte del Partido Opción Democrática. Súper contenta de tenerte aquí. Gracias, Patricia, y felicidades. Estás de aniversario con el podcast. ¿Viste qué invitada yo traje para el aniversario? Yo dije, ¿verdad? No puedo irme pequeña. Tengo que traer una candidata a la presidencia. Qué privilegio. Gracias. Tú sabes, Virginia, que seguía tu trabajo. Justamente te conocí por Ramiro. Le dije, dame mujeres que realmente yo no conozco y quiero conocer. Y desde ese momento ella te trajo. Y comencé a seguirte, a ver tu trabajo. Y cuando vi lo de tu candidatura, me sentí muy contenta porque más mujeres en la política. Exactamente, que hace mucha falta. Y no puedo negar que me siento muy afín a tus valores. Entonces me sentí contenta de ver una mujer en la política dominicana, pero también ver un ser humano en la política dominicana que cree en los derechos de las mujeres, de las niñas, de la comunidad LGTB. Sí, de todas las personas, los derechos de todas las personas, de eso se trata. Y justamente, bueno, deja ver, porque hoy es de las pocas veces, señores, que tengo mis preguntitas, porque dije, yo no puedo desperdiciar a esta mujer, yo no puedo irme de que hablar. Y quise comenzar antes de entrar en materia. ¿De dónde viene Virginia, la persona, la mujer? Virginia es, soy una persona que viene de una familia que luchó contra la dictadura. Una familia que luchó por la democracia dominicana. Mi abuelo, José Horacio Rodríguez, es héroe nacional. Murió en la expedición de Constanza Memón y Estero Hondo de junio del 59. Y crecí con esas historias familiares. Mi familia vivió el exilio. Mi abuelo también, del lado materno, fue torturado en la cárcel. En la 40. Y eso me pareció hasta la investigación que hice para hoy. Yo dije, no, pero tiene que haber un error porque es que son los dos abuelos de los dos lados. Exactamente. Es una coincidencia, diosidencia demasiado grande porque es algo muy específico, muy cargado, tenerlo de los dos lados. Wow. De ambos lados, sí. Y bueno, yo creo que de una manera eso también unió a mis padres, esa herencia común, esos valores comunes de lucha democrática, de participación, que es muy lindo porque al final es el sueño de construir una sociedad donde podamos vivir mejor y en mayor libertad y con derechos.
Entonces yo siento que heredo eso. La prueba es que no solo yo, sino mis 2 hermanas y mi hermano, todos salimos con vocación de activistas. Conocemos al diputado, mi hermano José Horacio, que es diputado. Él y yo dimos el paso hacia la política, pero mis hermanas también son activistas. Mi hermana menor, Gabriela, es activista por los derechos de las mujeres. Y mi hermana mayor es activista ambiental. Wow. Tiene un proyecto de tierra urbana, de compostaje aquí en la ciudad, y Tierra Negra, una finca modelo agroecológica. Qué familia tan hermosa y como... es muy vocación esto. Sí. Porque realmente dedicarse a algo que impacta al colectivo tiene su sacrificio personal, como de intereses personales o de... ¿Cómo eran las comidas y las cenas en casa de Virginia con toda esta gente buscando hacer el mundo mejor? ¿Alguna anécdota o algo que tú dices, Patricia, tal vez esto no es normal para todo el mundo, pero eran común estas historias o conversaciones en casa? ¿Cuáles? En mi casa se hablaban de temas pesados. Yo ponía en el Día de los Padres, que pasó recientemente, compartí una foto con mi papá y decía desde chiquitos, mi papá siempre nos fomentó el amor por la lectura, nos hablaba de filosofía griega, nos hablaba de historia, nos hablaba de astronomía. Siempre nos desarrolló esa inquietud intelectual. Y yo creo que la mejor manera de describir mi familia es esa. Somos una familia de heavy topic, como dicen en inglés. Recuerdo que mi tío cuenta que una vez se refirieron a él así. Mi tío y mi papá son gemelos. Y le dijeron, ese es uno que siempre anda hablando heavy topics, temas pesados. Y nosotros dijimos, ok, esa es mi familia. Política, historia, ciencias. O sea, un día normal, aunque ustedes estuvieran jovencitos, se estaba hablando de algo intelectual o de algo... Sí. Como una normalidad. Y mira que mi papá y mi mamá nunca militaron políticamente. Eso te iba a decir, como que dicen que a veces los dones skip a generation, como que se saltan una generación. Sí. Fue como que tú hiciste una conexión directa, tú y tus hermanos, directa con tus abuelos. Con nuestros abuelos. Aunque sí, sobre todo mi papá siempre participó desde la sociedad civil. Fue de los fundadores de Participación Ciudadana. Mi abuelo materno también, ese que estuvo preso. El primero en Fundación Testimonio para mantener viva la memoria histórica y luego también en Participación Ciudadana fue de los fundadores. Pero nunca militaron políticamente. Aquí sí, exacto. Nos brincamos una generación y José Horacio y yo pues dimos el paso en Opción Democrática en 2014. No fue tampoco inmediato. Yo por mucho tiempo fui parte del activismo, participé en las movilizaciones sociales y no me veía en la política. Ahora entiendo que en parte es porque tenemos una imagen muy negativa de la política. Entrar ahí. Con toda tu vida en el periódico, como comunicadora, como docente, o sea, vamos a decir como esta vida que tal vez todos nos vamos a sentir identificada en el podcast, como que estudiaste comunicación, trabajaste como educadora, trabajaste como comunicadora, te involucraste en la parte del activismo, en el 4%, si no me equivoco, más como intensamente, ahí fue como que más militaste, ¿verdad? Y de repente, ¿cómo fue para ti contemplar la política? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Y cuáles fueron las mentalidades que tal vez te dijeron, me da miedo, no? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo empecé a participar en las movilizaciones ciudadanas desde 2003, cuando estábamos en plena crisis de Hipólito. Yo estaba recién entrando a la universidad y ahí se armaron varios grupos juveniles que empezamos a protestar en medio de la Churchill, nos parábamos con un letrero. Los periódicos nos sacaron un titular que decía, los hijitos de papi y mami también protestan. Dios mío. Y desde ese momento me fui involucrando. Estuve en los Haitises en 2009, la lucha por preservar los Haitises contra la construcción de la cementera y en muchos otros espacios. Pero efectivamente, quizá el de más impacto fue el 4%. Ahí yo era parte de un grupo que nos llamábamos Cerito y Cruz. Hicimos un video educativo que se volvió viral explicando la problemática para que la ciudadanía entendiera qué significaba el 4%, que había una ley que lo establecía, que no se había aplicado la ley en más de tantos años, por qué era importante que la República Dominicana mejorase su sistema educativo, cómo eso nos afectaba a la sociedad. Ese video se volvió viral y contribuyó a la masificación del movimiento. Y hacia esa época yo conseguí una beca y me fui a estudiar a Inglaterra. Entonces yo hice una maestría que es en un área que se llama Estudios del Desarrollo. Yo hice Estudios del Desarrollo y Medio Ambiente, que analiza precisamente por qué y cómo ciertos países se desarrollan más tecnológicamente, económicamente, cómo pueden redistribuir la riqueza. Y eso, si se quiere, me abrió mucho los ojos sobre la realidad dominicana y regresé con la convicción de que la movilización social no era suficiente. Teníamos que tener un brazo político que tuviese ese mismo compromiso.
Y eso fue, como digo, hacia 2013. Pero entonces cuando vengo ya con la convicción, no encuentro un espacio y digo, bueno, sí, como yo, ok. Yo lo decidí. Sí, pero ¿en dónde? Y en ese entonces empieza a gestar Opción Democrática unos años después, en 2014. Yo regresé en 2012. Y ahí entonces ya nos involucramos. Y justamente esto mismo conecta con, me pregunto, ¿cuál es la realidad de las mujeres que quieren participar en la política? ¿Cuál es ese tema como de las cuotas, ese tema de hay realmente espacio? ¿Con qué tanta facilidad puede llegar a una mujer a un partido y ser precandidata a algo y ser seleccionada? ¿Cuál es ese proceso cuando en tu caso tú dices, por ejemplo, dónde? ¿Era un dónde por alguna dificultad? ¿O era un dónde también porque tú no te sentías alineada necesariamente a los partidos existentes? Lo segundo, yo no me sentía alineada. Yo venía precisamente de movilizaciones que habíamos cuestionado la corrupción, la falta de compromiso de esos partidos con el sistema educativo. Luego fui parte de justicia fiscal, el sistema de impuestos, y vimos cómo el gobierno, si se quiere, traicionó a la ciudadanía y terminó imponiendo una reforma sumamente regresiva e injusta. Y luego seguí siendo parte de los movimientos de las cadenas humanas contra la corrupción, Marcha Verde, pero no sentía que los partidos dominantes representaban mis valores. Y yendo al tema específico de las mujeres, en esos partidos es muy difícil para las mujeres participar y los datos están ahí. El Foro Económico Mundial hace un análisis de las brechas de género y analiza las diferentes áreas. Y cuando tú miras el resultado en República Dominicana, el área donde hay mayor desigualdad de género es en la política. Mucho más que en la economía, mucho más que en la educación, mucho más que en la salud. Y es porque los partidos, generalmente en las cúpulas de los partidos, son muy masculinas. Y tenemos un sistema electoral que es muy poco democrático, porque no se regula el dinero, no se regula el proceso democrático interno en los partidos. Entonces eso termina afectando a las mujeres, que tenemos menos acceso a recursos y menos acceso a esa cúpula que es de hombres. Entonces es difícil. Las mujeres somos apenas, un 88% de las alcaldías están encabezadas por hombres hoy, o sea, las mujeres son 12. Igual en el Senado. El 88% del Senado son hombres, solo un 12% son mujeres. En la Cámara de Diputados sí somos un poquito más, pero no llegamos al 30%, o sea, 20 y pico, y somos el 50% de la población. Y en los ministerios, bueno, nada más hay que ver. De 23 ministerios actualmente hay 2 encabezados por mujeres. Entonces la brecha es muy grande eso no es casual. Es porque en los partidos también está esa brecha. Yo tengo que decir que en Opción Democrática es probablemente una excepción. Yo no he enfrentado ese tipo de cosas porque somos el primer partido paritario. Tanto en los estatutos como en la práctica, porque hay partidos que lo tienen en los estatutos pero no lo practican. Claro. Las mujeres ocupamos la mitad de todos los puestos de dirección. No de la militancia, porque en los demás partidos las mujeres somos la mitad de la militancia. Pero cuando tú vas a las cúpulas, cada vez, mientras más alta el organismo de dirección, menos mujeres hay. Entonces, en Opción Democrática, en todos los organismos de dirección, al momento de escogerlos, se escoge mitad hombre, mitad mujer. ¿Sabes que puede muy fácilmente pasar por nuestra mente? Pero es que tal vez ese número, ese porcentaje, porque a las mujeres no le interesa la política. ¿Qué tú dirías a esto? Bueno, los números lo desmienten, porque es lo que digo, en las militancias, pero cuando digo, o sea, en las bases del partido son mujeres que han participado y se han inscrito. Que tienen un interés. Que tienen un interés. Dicho eso, también hay que diferenciar interés de posibilidades. Las mujeres dedicamos, y también los números están ahí, 3 veces más tiempo que los hombres a tareas domésticas y de cuidados que normalmente no son remuneradas, pero que siguen cayendo culturalmente sobre una responsabilidad de mujeres. Eso es 3 veces menos tiempo para poder asistir a reuniones de partido, para poder hacer trabajo político. Me imagino 100% una madre, ¿verdad? Que se va a un momento de mucha demanda, como cualquier proyecto, a una reunión de partido, a un no sé qué. No, que ella tiene los hijos descuidados porque ella ahora se ha metido en política, o se ha metido que siempre anda en una cuestión del partido. O sea, puede ser muy fácilmente juzgada como... Sí. Versus un hombre que se puede ver como que está... siguiendo una carrera para sustentar a la familia. Claro. Pero ahí se pueden... Si hay voluntad de que las mujeres participemos, se pueden tomar acciones. Por ejemplo, una práctica que estamos implementando en Opción Democrática es tener guarderías.
Que al momento que haya reuniones tú puedas tener guardería. Eso le cambia a la posibilidad a una mujer de participar o no. Es un ejemplo. Exacto. Y hay otras barreras también culturales, como por ejemplo las demandas de imagen a una mujer política. Les requieren probablemente más inversión de dinero y de tiempo que la que se le pide a un ropa, candidato. moda, pelo, maquillaje, marcas. Y tú dices... Algo que no está ahora siendo mi ingreso porque lo estoy persiguiendo, que me imagino que es mucha inversión de tiempo y energía al inicio de una carrera, que no es como cuando tú entras a un trabajo, que tú entras y vas percibiendo como que un salario. Tú dices, ¿de dónde yo saco todo esto para parecer una mujer importante? Sí. Y todo lo contrario, porque entonces también con eso vienen los otros prejuicios de quién está atrás de ti, que quién te está proporcionando todo eso. Pero me gustó muchísimo, fue como un aha moment para mí. Cuando dices, bueno, en Opción Democrática lo que estamos haciendo también para facilitar esto es tener guarderías. Cuando vemos que no es lo común, no es lo normal, que en las instituciones hayan guarderías, hayan salitas de lactancia, vemos que realmente las instituciones de todo tipo, públicas y privadas, no están diseñadas para liderazgo femenino. Porque sí, es cierto que debe de haber una distribución más justa de las labores, pero cuando tú tienes una mamá que inevitablemente debe de lactar, ¿verdad? O sea, aún al bebé o en algo, tú ves que la cosa está acomodada para que tú tengas el espacio o como familia tengan el espacio de poder hacer el trabajo, pero como la mujer ha hecho el trabajo que facilita siempre, es como no tenemos que tener nada de esto porque los gerentes, porque los licenciados llegan sin bebé, ¿verdad? Llegan sin... Claro. Porque en casa siempre hay alguien que está ocupándose de eso. Y ese alguien es una mujer. Es una mujer. Sea la mamá, la abuela o sea casi siempre la pareja. Entonces, qué interesante. ¿Alguna mujer, Virginia, que te haya inspirado en la política o fuera de la política a algo de lo que tú dices que te has atrevido a hacer ahora? Sí, yo siempre cito como un referente que para mí es muy importante a Minerva Mirabal. Uf. Yo cada vez que enfrento una situación difícil, pienso no es nada comparado con las situaciones que ella enfrentó. Y la fortaleza que tuvo esa mujer. A mí me encantó el musical reciente. Ay, Mariposa. De Mariposas de Acero. Espectacular, de Wally mucho Hackett. llorar. Y esa encarnación del personaje de Minerva que creó Wadis y que hace Nashla Bogal. Sí. A mí me pareció, de verdad, yo estaba en el momento de tomar la decisión cuando la vi. Sí, porque me imagino que ese proceso fue un proceso duro internamente. Y la verdad que esa fue de las cosas que me removieron y yo dije, esto hay que hacer. El llamado, es como tú sientes el llamado. Sabes que, Virginia, a lo que yo me dedico, siempre digo, asesora de marca personal en el día y el podcast de noche, es a trabajar con muchas mujeres ambiciosas a nivel de carrera o de negocio que quieren tener una marca personal. Y el tema de marca personal... Tú vas a tener que trabajar conmigo. Me encantaría. El tema de marca personal pasa mucho esto, que es muchas veces, aunque tú tienes muchas opciones, unas más tradicionales o más esperadas de ti, pero hay un llamado en ti. Es un llamado y me toca mucho cuando ese llamado está atado a un valor. A algo que sí vas a hacer, pero tú sabes que tú... A ver, se lo debes a un colectivo. Que tú dices, sí, obviamente lo voy a hacer por mí, pero no. O sea, hay algo, porque por mí tal vez yo estuviera más cómoda. Pero hay algo que me llama, que no me deja en paz, que no me va a dejar dormir, que me va a generar arrepentimiento, porque veo una película, veo una obra de teatro y me remueve, porque sé que me llama a hacer algo por mi país, por las mujeres de mi país. A mí me remueve todo lo que tiene que ver con derechos de niñas y mujeres. Mi historia está muy ligada a la normalidad de la niña dominicana, que se espera de ella el trabajo doméstico. O sea, todo este tema de desigualdad, de falta de social, yo lo viví como niña dominicana del barrio y del campo. Entonces, cuando este proyecto fue una de las cosas de... No puedo no hacer algo, porque como que Sí, yo creo mucho en eso, como el sentido de propósito. Exacto. Que tú encuentras en tu vida o que tú sientes. Y dentro de ese sentido, dos cositas. Uno, ¿a qué renuncia? Vamos a comenzar con esa. ¿A qué renuncia Virginia para poder decir, voy a ser candidata a presidenta?
A la comodidad de no ser una figura pública. Sobre todo en este momento de la sociedad en que cualquier figura pública, yo creo que de cualquier ámbito, pero de la política más, va a enfrentar ataques muy fuertes, ataques injustos, va a enfrentar distorsiones. Entonces, es un riesgo que decidí asumir muy conscientemente. Y también el tiempo. El tiempo que requiere, sí. Hay una demanda de tiempo personal. Sí, de que tal vez en el momento que yo puedo estar cenando con amigas, tú estés en X o en Y. Y ahora sí, yo creo que lo hemos escuchado de ti, pero te lo quisiera preguntar más como directamente. Esa difícil decisión de las muchísimas cosas que tú pudieses hacer y eso a lo que tú estás renunciando, ¿cuál tú dirías que como Patricia por esto? ¿Cómo tú completarías la frase, estoy tomando esta difícil decisión por? Por el futuro de la República Dominicana. Yo me visualizo en este proceso de lucha en el que siempre he sido, de soñar con construir un mejor país, que es posible. Yo pienso en esa República Dominicana que seremos dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 30 años, sobre todo en un mundo en el que vienen grandes cambios y grandes desafíos. Y yo pienso en la clase política que nos ha gobernado los últimos 60 años, desde la dictadura hasta hoy, son los mismos partidos reciclados, pero hay una continuidad misma ideología de la misma clase política. Y yo pienso... no, o sea, es un panorama aterrador. Y entonces eso me da la convicción de que tenemos que construir una nueva alternativa política. Y estoy clara de que me toca jugar un rol en ese proceso. Si no yo que tengo esta trayectoria, esta sensibilidad, 100%. ¿quiénes? Generacional. Y si yo no lo hago, ¿cómo voy a convencer a otros de que hay que hacerlo? Porque al final es un proyecto colectivo. Y a veces en los momentos en que nadie se atreve a dar el paso, se necesita alguien que diga, sí, yo estoy dispuesta. Y eso empuja a las y los demás. La coherencia me gustó mucho porque en tu historia tú dices, sí, yo estaba muy activa desde muy jovencita en generar cambio. Pero luego, mientras más información y perspectiva gané, me di cuenta que ya para generar el cambio que hay que generarlo desde ese brazo político. Y cómo yo invito a otros si yo no lo estoy haciendo yo. Y creo que el liderazgo viene con esa gran responsabilidad. Porque lo que asumes es uno de los puestos de liderazgo más grandes y delicados que hay, pero vienen con ese gran peso de yo debo de ser esa coherencia, esa integridad. Claro, no todo el mundo lo hace desde ahí, pero sabemos dónde eso nos lleva cuando no se hace desde esa integridad. Siempre que vemos un partido pequeño, un partido nuevo, aunque podamos simpatizar con él, es muy común, por ejemplo, en elecciones pasadas, yo he sido uno de esos votos de ese pequeño partido, de pequeños partidos, por un candidato que me agrada su propuesta, porque me siento alineada a los valores de ese candidato en ese momento, o de su propuesta, lo que fuera. Y he recibido el comentario cuando lo comento, votaste por nadie, porque es un voto votado. Ya que votar por uno de los partidos pequeños, sabiendo que esos partidos nunca van a ganar, o sea, se llevan un porcentaje muy bajito, tú no estás aportando a un cambio cuando puedes votar en contra de lo que no queremos, que al final... Mi experiencia como votante siempre ha sido votar en contra. No es que yo estoy realmente a favor, pero es que ya estoy cansada de esto. Y cuando quiero un cambio de verdad y tal vez busco un candidato que vaya un poquito más o yo confíe, entonces, ¿qué fe se puede tener en un partido pequeño? Tú dices, ¿para qué votar ahí? Porque eso nunca va a ganar, eso nunca va a hacer la diferencia. ¿Qué no estamos viendo? ¿Cuál es la visión detrás? Ahí pasan dos cosas, Patricia, y es importante que la gente lo entienda. Primero, el sistema electoral dominicano está, si se quiere, blindado para que no puedan entrar nuevos actores, a menos que ya sea en alianza con los que están. Claro. Porque las leyes electorales son muy injustas, la manera en que se reparte el dinero público es muy injusto. Por ejemplo, Opción Democrática, que ha tenido que pelear 10 años para poder estar en la boleta electoral, estaremos por primera vez en 2024, porque con 2 sentencias de tribunales para poder lograrlo. Ahora estamos peleando para que también nos incluyan en la repartición de fondos públicos. Se le da millones a los grandes partidos, se le da un poquito a los partidos emergentes y a Opción Democrática no se nos da nada. Entonces, eso lo estamos peleando porque es un trato desigual. Tú quieres que vayamos a competir todos juntos, pero a unos tú les das más ventajas que a otros.
ventajas muy importantes. Bastante, claro. Y luego tú no regulas el dinero. Entonces, quien tiene más dinero puede poner todas las vallas que tenga, puede hacer campaña como y donde le dé la gana. En la mayoría de los países democráticos eso se regula. Entonces, eso es cierto que es difícil. Pero dicho eso, también hay que decir que muchos partidos pequeños o emergentes, y ya esto es una percepción personal, tampoco han tenido verdadera vocación de poder. Sino que quizás lo ven como tener un espacito dentro del... Ver la política como un pastel y tú logras un espacito. Opción Democrática viene con una vocación de ser gobierno en este país, de ser una alternativa política, de articular un proyecto político nuevo con vocación de poder. Y eso pasa por romper ese sistema, romper ese blindaje. Eso se hace simplemente con el apoyo de la gente y yo creo que hay coyunturas que permiten lograr eso. Entonces, hay coyunturas, en coyunturas recientes electorales, nosotros recibíamos ese tipo de respuesta. Ay, yo simpatizo contigo, pero tú no tienes chance. Y además lo importante ahora es sacar a los que están. Entonces hay que hacer al que tiene chance. Pero ya eso, en la medida en que todos los que son del sistema ya han estado una y otra vez y se van deslegitimando, empieza a ver, y nosotros sentimos la diferencia ahora. Ahora hay mucha gente, muchos más dispuesta y dice, yo quiero una alternativa. Y no solo aquí, en el mundo entero. Mira lo que pasó en Guatemala. El candidato que quedó en segundo lugar y que va a la segunda vuelta a Guatemala ahora, no salía en las encuestas. Salía con menos de un 2%. Fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una coyuntura, un momento en el que la gente quiere otras alternativas. Y un momento también en el que cosas inesperadas pueden pasar, como nos mostró la pandemia, como nos mostró la guerra de Ucrania. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo y apostar a que la gente quiere algo diferente y apostar a que van a venir coyunturas, que van a hacer oportunidades, pero el trabajo hay que hacerlo. Wow. Tú sabes que hay otra cosa dentro de los obstáculos de la mentalidad de la ciudadanía y de realmente la información que tiene la mayoría, y ni siquiera la mayoría, y es pensar, ¿es posible hacer buena política, como propone Opción Democrática, dentro de este sistema? Porque yo he escuchado algo desde pequeña y yo digo, wow, y me gusta porque cuando yo te digo desde pequeña, te hablo mucho de la voz de lo popular, ¿verdad? Te hablo de mi papá, lo que escucha en el colmado, del barrio. Entonces siento como que tengo mucha perspectiva de mi país de verdad, porque mi país de verdad no es la clase media ni la clase media alta, somos que todo el barrio, toda esa cantidad de dominicanos. Y escuché mucho desde pequeña el decir, no importa que un candidato quiera hacerlo bien hecho, el sistema nunca se lo va a permitir, se lo va a comer, porque el sistema no está hecho para no ser corrupto. Es posible que Virginia llegue a la presidencia y logre hacer buena política. Siempre y cuando sea como parte de un proceso colectivo. Por eso la movilización social sigue siendo importante. No es que solo... Tú necesitas tanto el brazo político como el brazo de la gente articulada. Porque efectivamente, para empezar a cambiar el sistema, hay que romper con patrones y hay que enfrentar intereses que ya están instalados. Entonces, esto es un reto grande que tenemos por delante. Claro, pero hay que generar conversaciones que nos saquen del como quiera no se puede. Sí. Porque es que el tema derrotado, yo percibo... Mi experiencia como ciudadana normal, oyendo a mis papás hablar, a mis tíos, es una mentalidad dominicana muy derrotada. Sí. Cuando yo iba a las marchas, en los momentos de las marchas, yo me montaba en el Uber porque no me iban manejando. Y lo que me decían es, qué disparate usted. O sea, mientras menos acceso a recurso económico o educación tenía la persona con la que yo conversaba, la persona que me apoya en casa, Mari, la persona que me llevaba en el Uber, el rechazo era más grande a la marcha, porque es a cualquier tipo de marcha. Cuando voy a las marchas de las causales también, como que eso no va a hacer nada. Entonces, como yo observo mucho que como estamos resignados y cuando vemos algo bueno decimos, eso no va a prosperar. Es un círculo vicioso. Si nos quedamos en la narrativa de eso no logra nada, nunca vamos a lograr nada. Exacto. Entonces hay que romper ese círculo vicioso. Y yo creo que lo hemos ido rompiendo. Sí. A ver, cuando nosotros empezamos a protestar en 2013, que yo estaba en la universidad, éramos muy pocos. Esas protestas fueron creciendo. En la coyuntura de los Haití se creció masivamente. Y en esa época nos decían, protestar no sirve de nada. Eso no cambia nada. Y ahí comienzan los ataques de los popis, los niños de papi y mami. Exacto. Pero cuando logramos los haitises, que logramos parar la cementera y en ese momento mantener la protección de esa área protegida, ese discurso empezó a cambiar. Sí. Bueno, tal vez de repente se logran cosas. Sí. Cuando logramos el 4%, ese discurso empezó a cambiar. Sí. O siguió cambiando.
de repente sí, la ciudadanía movilizada. Y Marcha Verde, por ejemplo, ahora, que tengamos a la procuradora que tenemos en el Ministerio de Justicia, que se estén abriendo casos contra altos líderes políticos y militares que nunca se imaginaron que iban a tener que ir a la justicia en este país. Eso es producto de la Marcha Verde. Entonces yo creo que sí la ciudadanía ya tiene una conciencia de que las movilizaciones logran cosas, pero logran cosas limitadas. Ahora el reto de traducir eso también a lo político para poder expandir el rango de acción y el rango de transformaciones que podemos hacer. Y eso es lo que estamos haciendo en Opción Me encanta Democrática. porque tú sabes que uno crece mucho con, obviamente, el rechazo a figuras políticas. Mientras más yo me educo a través de este tipo de conversaciones, me doy cuenta, hablando con una Nicole Pichardo, hablando con Rami, me doy cuenta del rechazo que le tenemos a la política cuando es nuestro único mecanismo, claro, acompañado, como tú dices, integralmente, de cambiar, de generar cambio. Pero si siempre lo vemos como yo no voy a invitar a Virginia al podcast porque van a decir que ahora yo estoy en política, hasta ese tipo de ni siquiera abrir conversaciones porque tenemos miedo de que nos asocien con política, porque asociarte con política, asociarte con corrupción, pero ¿cómo se maneja nuestro sistema, nuestra república? Es una gran trampa. A mí me gusta mucho una frase de la autora Alicia Walker, estadounidense, afroamericana, que dice, la manera más eficiente de quitarle el poder a la gente es hacerle creer que no lo tienen. Y yo creo que eso ha pasado, sobre todo en la clase media dominicana. Hemos caído en esa trampa de desechar, de caer en ese juego de decir todos son iguales en la política. Cuando nosotros decimos la política todos son corruptos, ¿a quién estamos castigando? A los pocos serios que están ahí tratando de dar la 100%. batalla. Porque esos serios van a poder avanzar en la medida que la ciudadanía que esté pendiente sepa diferenciarlo y sepa decir, no, espérense, aquí te vamos a apoyar a ti. Sí. Pero cuando decimos, no, son toditos iguales, entonces se vuelven toditos iguales porque se quedan solos los que están tratando de hacer. Y me gustó lo que dijiste, la ciudadanía que está pendiente. Yo he estado trabajando, y lo hablaba con mi esposo, en ser una ciudadana más pendiente y más responsable. Porque también nos podemos acomodar mucho en como a mí nadie me ayuda, como yo soy parte de un sistema corrupto, como yo vivo todo, la luz, yo no cuento con nadie, pero no me involucro de ninguna forma, no estoy informada, no leo las propuestas, porque sí, tal vez son temas incómodos, son temas dolorosos, son temas aburridos y tenemos una generación que hay mucha gratificación instantánea, mucho entretenimiento, mucho mi mundo. Y es un ejercicio incómodo involucrarte. Y yo dije, mira, yo he tenido un trayecto como bien duro de superarme yo, porque yo no vengo necesariamente de un esquema al que yo pertenezco ahora mismo, pero inmediatamente yo tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi ingreso, ahora me toca involucrarme un chismán, aunque eso sea incómodo. Entonces como que, señores, vamos a involucrarnos, vamos a leer un poquito, vamos a conectar tal vez con algo que para nosotros sea importante, que mientras tal vez tu amiga va a una marcha o se involucra en algo de medio ambiente porque tiene esa vena de medio ambiente, tú lo puedes hacer por las niñas, el otro lo puede hacer por la educación y de una forma u otra estemos por lo menos pendientes. Porque si no, somos parte de la solución, somos parte del problema de alguna forma. Y no todo el mundo tiene el acceso a educación e información que tenemos nosotros. Es pesado, porque cuando tenemos una gran parte de la población que no ha tenido una educación de calidad, ni siquiera para entrar en estos temas, para entender, para no ser engañados por el sistema corrupto. Entonces también tenemos una clase que sí tiene los recursos intelectuales, pero entonces no está interesado. Claro, como tú dices, una trampa. Por eso hemos estado estancados durante 20 años en esta sociedad. Y las soluciones, también yo creo que gran parte de lo que hemos hecho es buscar soluciones individuales a problemas colectivos. Pero eso tiene un límite y lo estamos viendo. El tema, por ejemplo, de la seguridad. Óyeme, tú puedes trancarte, enhierrarte, poner seguridad. Tú no ves bien una sociedad segura a menos que nosotros abordemos los niveles de desigualdad y de violencia que hay en esta sociedad. Y eso no es una solución individual, eso es colectiva. Por poner un ejemplo, pero así con cada cosa. Entonces, efectivamente, hay que salir de esa trampa, hay que superar esos bloqueos y empezar a involucrarse. Hay una compañera del partido, Tefa, que habla mucho del involucre, que ella lo que hace es involucrar a la gente. Y al final eso es lindo porque también es un área de la vida que nos enriquece mucho y se genera mucho sentido de comunidad en el activismo, en la política. Es un espacio de crecimiento también personal. Me gusta, crecimiento personal a través de buscar el bienestar colectivo. Exactamente. Vamos a hacer un libro de eso. Ramírez, anótalo. ¿Tú oíste esa frase?
Increíble. Si yo te pregunto, ¿cuál ha sido una experiencia para ti, tal vez memorable, de tu vida como activista, como algo que el activismo te regaló, que tal vez no te pudiese regalar nada más? ¿Qué tú elegirías? Bueno, esos momentos de cúspides que tuvo la Marcha Verde, por ejemplo. Sentir a todo ese mar de conciudadanos dominicanos, todos ahí dispuestos a marchar, saliendo a la calle, diciendo nosotros necesitamos acabar con la impunidad en este país, necesitamos una sociedad donde haya justicia, que además es un valor tan profundo, ¿no? El sentido de justicia. Y que a mí me toca, porque es una impunidad que ahora quizás se está expresando en el tema de la corrupción, pero es una impunidad que arrastramos de esa época dictatorial, en la cual se torturó gente, se mató gente y nunca se llevaron a justicia a los responsables. Entonces, esa impunidad que venimos arrastrando es una herida que no terminamos de sanar como sociedad. Y estamos en un proceso de llegar ahí. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, para mí son inigualables. Y también, en el caso ya de la política electoral, yo fui parte del equipo estratégico que llevamos la campaña de José Horacio, mi hermano, nuestro hoy diputado, que fue una campaña que, por cierto, todo el mundo nos decía, no hay forma que ustedes ganen. Sobre todo la gente que conocía el sistema político. Claro. Mientras más, mientras tal más vez entendía. autoridad, su voz más desaliento sin querer. Exactamente. Porque realmente ningún partido minoritario había logrado una diputación territorial si no era en alianza con uno de los partidos grandes. Y ninguna candidatura se había financiado colectivamente, diciendo dóname y transparentando. Sí. Entonces fue una campaña muy alternativa y no solo él ganó, sino que fue el más votado. Esa satisfacción nuevamente de sentir, no es verdad que estamos solas y solos. Porque parte de lo que uno siente en este proceso es que a mí me preocupa, pero a nadie le importa estas cosas. Exacto. No, sí, hay gente que le importa, que está dispuesto a apoyar, que está dispuesto a movilizarse. Y ese sentimiento es... Qué hermoso. Eso me mueve. Exacto, sí, se nota, lo transmites muchísimo. Hay algo que yo no quiero dejar de tratar contigo y es el tema de la realidad actual de las mujeres y niñas dominicanas. ¿Qué cosas a Virginia le preocupan? ¿Qué cosas a Virginia le mueven? ¿Qué cosas Virginia en una posición de presidencia, de administración, quisiera trabajar para mejorar esa realidad? ¿Cuál es que tú quisieras mejorar de eso? Me mueve la epidemia de violencia que están enfrentando nuestras niñas y adolescentes. A mí me tocó muchísimo el caso de Esmeralda, que todavía hoy no tenemos respuestas, pero ver cómo esa adolescente la dejábamos morir sola, desangrada en un baño, porque el sistema le dice, si tú acudes a un hospital, puedes ser acusada como si fuera una delincuente. Y puede ser hostigada, más allá de que te lleven legalmente. Si tu familia te entera, hay también una persecución, ¿verdad? Y una condena social. Porque tú prefieres muchas veces morirte a que tu mamá o tu papá o tu tío o tu tía, porque no tienes un acceso privado, confidencial, seguro, tú dices, me van a sacar de mi familia. Una condena social, una amenaza de condena legal. Entonces, y una amenaza de abandono, de que simplemente te digan no. Entonces, eso, claro, ese caso ¿verdad? Es muy visible, pero a diferentes niveles, nuestras niñas y adolescentes están enfrentando una epidemia de violencia y por eso yo soy abanderada de la educación sexual, afectiva, científica, que le dé a las niñas y niños las herramientas para identificar cuando están siendo abusadas y acosadas, porque los niños y niñas no siempre lo saben, y luego saber qué hacer frente a una situación como esa. Y también prepararles para la vida, para que cuando vayan a empezar su vida de adulta y sus relaciones, tanto afectivas como sexuales, tengan herramientas y conozcan su cuerpo y conozcan cómo cuidarse y sepan sobre el consenso y, en fin, que tengan herramientas para la vida adulta que no se las estamos dando y las estamos dejando expuestas en un contexto de mucha agresión y mucha violencia. Eso para mí es también una de las causas que me mueve muchísimo. 100%. Creo que seguimos en burbujas. Y seguimos a todo lo que se pide, que toda esta realidad se tape ni siquiera con un dedo, se tape como con una oración a la santidad, a que la realidad de las niñas y de las adolescentes y de las mujeres es igual a mi realidad.
que yo tengo un papá y una mamá que me brindan protección, que me brindan educación, que aún ahí puede pasar muchísima cosa, pero por lo menos ese esquema es un privilegio que no cuentan la mayoría de las niñas y de las adolescentes. Y nos duele tanto, yo creo, que no tenemos como la herramienta para digerirlo y preferimos darle la espalda diciendo, le pasó porque se lo buscó. Le pasó porque estaba ahí. Es una niña, es una adolescente, no ha desarrollado todavía, no tiene, o sea, no se supone que se vea en las posiciones vulnerables en las que tenga que protegerse de algo que no tiene la capacidad. Y es tan sencillo como que tú no dejas a tu niña de 12 y de 13 años salir en un barrio de noche sola, ni al cine, con un adulto que quiso salir con ella, porque tú sabes que tu niña no tiene, ¿verdad?, las facultades, pero cuando se trata de la niña de un barrio muchas veces, y esto lo digo de opinión personal y de muchas veces que se trata de la niña de un barrio, se trata de la niña de un campo, esa no, es una niña que sabe más que tú. Sí, hay actitudes que son muy preocupantes y que muestran también la falta de educación en exacto. Igualdad en general y sensibilidad. Sí. Es tener esa sensibilidad y, como tú dices, si entendiéramos mejor las cifras y entendiéramos mejor los diferentes escenarios sociales, dijéramos, ok. O sea, me tenían aquí en la cueva y salí de la cueva y puedo. Siempre lo traigo porque sé que es más común de lo que me gustaría. Podemos haber estudiado fuera y pensar de esta forma. Y volvemos a lo mismo. En gran parte, el Estado dominicano no ha implementado las políticas de protección y de educación y de salud que nuestras niñas y mujeres necesitan, porque no hay mujeres en los puestos de decisión política, o son muy pocas. Entonces, en la medida, a mí me gusta mucho una frase que dice Michelle Bachelet, expresidenta de Chile: cuando una mujer entra en la política, esa mujer cambia. Wow. Pero cuando muchas mujeres entran en la política, cambia la política. Y eso es lo que tenemos que hacer. Espectacular. Yo creo que no hay mejor frase para finalizar este episodio. Voy a ir aparte a hacerle unas preguntitas para nuestra comunidad de Patreons, de patronas. Así que solo agradecerte, Virginia, por la apertura, la humildad. Yo dije, bueno, yo le voy a escribir a Virginia, pero yo sé que seguro ya tiene ya tanta agenda. Y tu linda respuesta y tu disposición a venir a este espacio y poder hablar desde la coherencia y de vivirlo a todas mujeres que nos están escuchando, de tener ya un ejemplo de una mujer a candidata de presidenta, una mujer como cualquiera de nosotras, no necesariamente que tú digas, no me relaciono, porque no, que venga hablando de esa realidad y a representarnos y a darnos como esperanza de que vamos a cambiar la política, vamos a cambiar el país y somos más en esos puestos. Gracias. Así será. Gracias a ti, Patricia. Nos escuchamos en otro episodio de Stronger Together.